El Señor en Jerusalén, antes de la institución de la Eucaristía, antes de su pasión, muerte y resurrección, el Señor mismo nos prepara y preparó a los escribas, a los fariseos y a los apóstoles, pero no lo entendieron y no lo escucharon. Y entonces podemos preguntarnos en relación al tema de hoy, cruz y santidad. ¿Por qué Santa Rosa, por ejemplo, que tenía una expresión que recoge lo de otros santos, Santa Catalina de Siena, que la inspiró, y muchos otros santos, que tenían claro que el camino para seguir a Jesucristo pasa por la cruz? Santa Rosa va a decir, no hay otra escala, no hay otra escalera al cielo que la cruz. Y claro, algunas personas, ya en tiempos de Santa Rosa y ahora mucho más, se escandalizaban de las mortificaciones que ella realizaba. Claro, porque miran la vida de esta santa como la miramos nosotros pecadores, y entonces, claro, nos parece pues excesivo, pero también entonces nos va a parecer excesivo que Jesucristo, sabiendo lo que iba a ocurrir, haya ido a Jerusalén, haya, entre comillas, llamado la atención de esa manera, entre comillas, imprudente a los fariseos, a los escribas, que son los que van a motivar todas sus argumentaciones ya después de esto para matarlo, para ver cómo matarlo, y se van a unir todos, herodianos, saduceos, celotes, escribas, fariseos, romanos, y entonces el tema de la cruz es central, y Jesús nos lo dice, ¿no? Quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Es decir, no hay alternativa, no es optativo. Pero además, decíamos también el jueves de la semana pasada, en referencia al Evangelio de este domingo 21, últimos versículos del capítulo 6 de San Juan, cómo ese comer la carne y beber la sangre es justamente negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Porque yo puedo asistir a la Eucaristía, que es el sacramento memorial de la Pascua de Cristo. Cristo vivo, lo más santo que hay. Sin embargo, yo puedo participar de la Eucaristía, pero no voy bien dispuesto si es que yo no estoy dispuesto a negarme a mí mismo y aceptar la cruz. Claro, la cruz que el Señor pone en nuestro camino nunca va a ser la cruz que Él mismo llevó. Nunca va a ser mayor que nuestras fuerzas, pero querer seguir a Jesús sin negarnos a nosotros mismos, es decir, sin querer hacer la voluntad de Dios, es decir, que el Señor haga nuestra voluntad, es querer ocupar el lugar de Dios y no darnos cuenta que la raíz de nuestros pecados es la soberbia, porque la soberbia justamente no quererse negar a sí mismo, es decir, no aceptar el señorío, la autoridad de Dios, y nosotros imponer o pretender imponer nuestro criterio personal. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Y eso es lo que necesitamos reconocer para que ese llamado universal a la santidad no suene extraño a nosotros, sino que verdaderamente deseemos que el Señor, que el Espíritu Santo realice en nosotros esa obra de santificación que empezó en el bautismo y que el Señor quiere llevar a término, pero no lo puede llevar a término si es que nuestro sí no es consciente, libre y definitivo. Porque la unión con Cristo es una unión esponsal, es como un matrimonio. Lo esencial del sacramento del matrimonio es el consentimiento de los esposos, de los novios. Igual nosotros tenemos que consentir y decirle al Señor, esa es la fe. Y si nosotros no tomamos conciencia, entonces es una relación, diríamos, con Dios, con Jesucristo, una relación que no es fiel. Es decir, no, es una relación que no es de fe, es una relación
de permanente controversia, conveniencia, y vamos a estar como esos saduceos, escribas, preguntándole al Señor para ponerle a prueba, porque no lo vamos a querer escuchar. Y justamente en la carta de los tesalonicenses, San Pablo nos decía, le dice a los tesalonicenses y a nosotros, que han escuchado su palabra no como palabra, la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es igual que la palabra humana. La palabra de Dios crea, transforma, hace las cosas de la nada. Y Él quiere que de nuestra nada, de nuestro pecado, hacer criaturas nuevas, santas, perfectas, irreprochables ante Dios en el amor. Y el Señor lo puede hacer, pero no quiere hacerlo sin nuestro consentimiento y sin nuestra autorización. Y eso es lo que Jesucristo nos revela en su Pascua y en su cruz. Porque Él es el obediente hasta el extremo. Él es el obediente hasta la muerte. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 25, que Jesús se ha hecho propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio era esa bandeja, diríamos, donde se colocaban las gotas de sangre de los animales sacrificados. Es decir, Jesucristo, el santo de los santos, Él coloca su propia sangre para que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre, para que nosotros podamos ser incorporados y alcanzar la vida sobrenatural. Pero mientras que nosotros no estemos dispuestos a aceptar, entonces nosotros no vamos a, diríamos, autorizar al Señor para que realice esa obra. Y yo puedo acercarme a los sacramentos, puedo acercarme a la Eucaristía sin doblegar esa, diríamos, soberbia que tenemos todos. Y por eso es que nos acercamos al Señor hipócritamente, escogiendo las cosas que nos gustan y dejando de lado lo que no nos gusta, porque nuestra poca fe nos hace tener miedo, nos hace confiar más en nosotros mismos que en Él y creer que Él es un suplemento, algo complementario que viene, entre comillas, a reforzar nuestro plan, nuestro proyecto y no al revés. Y ese punto del camino de fe es esencial para cada persona, para la iglesia, para los grupos, para los matrimonios, para cada uno de nosotros si verdaderamente deseamos que en nosotros se cumpla ese plan del Señor de hacer de nosotros nuevas criaturas, criaturas que son imagen y semejanza suya. Y claro, Él es santo, 3 veces santo. ¿Cómo voy a vencer el pecado? Yo le decía a las personas el domingo pasado, si no me quiero negar a mí mismo, no me quiero privar de ninguno de mis caprichos y de mis gustos.